Hola, yo soy Valen Y yo soy Alejo. y junto con Dios formamos El Cordón de Tres Dobleces. Sean bienvenidos a un nuevo video. Para el canal, un video especial porque vamos a hablar acerca de cómo nos conocimos. ¿Debido a qué? A que en menos de 5 días nos estamos casando por civil. Por civil. Decidimos dar este gran paso hace, ¿cuánto? Hace un mes por ahí. En realidad la decisión fue a partir del 1 de enero. El primero de enero nos comprometimos y hace poco hicimos todo el papeleo para que esto sea posible. ¿Casi un mes? Casi un mes. ¿Casi un mes ya? Y qué mejor que contarles cómo nos conocimos nosotros, cómo comenzó toda esta historia. Yo creo que más de una persona conoce cómo todo, en realidad, todo lo que estamos haciendo constantemente. No solamente en cuanto a Dios, al servicio a Dios, sino que en nuestra relación. Yo creo que muchas personas en parte admiran cómo somos nosotros. Muchos se vieron perjudicados también. Y entonces queríamos compartirle nuestra experiencia, nuestra historia, parte de nuestra historia. Una parte va a ser la de hoy y la otra parte va a ser con una invitada especial que fue protagonista, fue muy protagonista en nuestra historia. Testigo de todo lo que pasamos. Entonces hoy lo que vamos a pasar a compartirles es cómo nos conocimos, cómo inició toda nuestra historia de amor y de tragedia también. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Nosotros nos conocimos en la iglesia. Yo no sabía de la existencia de esta persona. Es más, ella era muy reconocida fuera de la iglesia, pero yo no sabía. Y eso que yo estaba también medio ahí en esos rumbos, por así decirlo. Pero no sabía, sinceramente no sabía la existencia de ella. Siempre le digo yo a ella que yo la conocía, por ejemplo, a la hermana de un grupo de danza que tenía, de baile, y yo no sabía que ella estaba metida en ese baile, en ese grupo. Y creo que nos conocimos en 2023. 2024. 24. Sí, en 2024 nos conocimos. A inicios de 2024 en la congregación. Todo fue a raíz de, nosotros somos jóvenes y servimos en nuestra congregación. Como jóvenes, yo estaba arrancando el camino de lo que se llama liderazgo. Yo era maestro o procuraba ser maestro de personas a quienes yo le enseñaba acerca de la escritura. Y ella, ¿y vos? ¿Y vos qué estabas haciendo en ese entonces? Yo no estaba haciendo nada, pero creo que nos dijeron para comenzar con las reuniones de jóvenes. Y ahí recién, por eso no conocimos. Sí, yo recuerdo, al menos de mi lado de mi historia, porque quien se acercó fue la mamá de ella y una mentora que nosotros teníamos en común, que era quien justamente nos enseñaba a nosotros eso. Y a mí me decían que yo iba a hacer buen equipo con una persona llamada Valentina, que era hija de esta muchacha y era conocida de mi mentora. Y me decían que por ejemplo, decían que no íbamos a llevar bien porque una de las cosas en las que coincidíamos era en el gusto de la psicología. Y obviamente porque éramos jóvenes, que ella tenía mucho... a mí me decían que ella era muy, muy sociable o que tenía muchos contactos. No, que ella era muy, muy sociable y que tenía un grupo muy amplio de jóvenes con quienes podría ayudar. Y yo era una persona bastante tímida y creo yo que lo que ellos vieron era la oportunidad de que yo despegue, por así decirlo. Que si yo me rodeaba con ella, a lo mejor podíamos ser un gran equipo y podíamos llegar a estos jóvenes. O sea, básicamente nos unieron otras personas, nos dijeron, vos te vas a llevar tal bien con ese, querés servir, tal. Entonces, otras personas hicieron que nosotros nos conozcamos y y nos pusieron a servir juntos en un grupo de jóvenes. La primera impresión, desde mi punto de vista, la primera impresión que yo tuve fue, a mí me dijeron que se llamaba Facundo y que le gustaba la psicología igual que a mí y que íbamos a comenzar a servir, que esto, que lo otro, y para mí, o sea... No sé si hablaron con vos primero o hablaron conmigo primero, no recuerdo. No sé. Pero yo, cuando me dijeron que le gustaba la psicología, como que a mí ya no me agradó. Competencia. No me agradó, yo a él... Como siempre digo yo por mucho tiempo yo a él lo veía como competencia, como que... Yo ni sabía que existía. Como que yo... No, ahí sí, yo ya sabía ya que existía. No, pero yo te digo que yo no sabía que existía. Es más, hasta te confundí. Ajá. Te confundí con tu mejor amiga. Y nos pusieron a servir
Cuando yo creí que me presentaban con vos, en realidad era que me habían presentado con Jacqueline y con Tati, y yo te confundí con las dos cuando me dijeron, no, es Jacqueline. Dije, ya, entonces sos vos, y Tati, no, no fui yo. Y no, en ese entonces no tenía ninguna impresión de nada, porque, como les digo, ni le conocía y tampoco me llamaba la atención eso. Yo estaba en mi mundo, estaba pasando por muchas cosas, como que yo era yo y nadie más. Y después, bueno, apareció ya en el radar. Y bueno, de hecho, también creo que un poco de irresponsabilidad y falta de madurez. El hecho de que nosotros hablábamos poco y nada nomás, y después a la Bartola nos íbamos y le compartíamos algo a chicos, así como si nada nomás. Nos repartíamos un fin de semana cada Yo uno. sé, yo siempre, o sea, la idea era que armemos juntos una palabra y nosotros la compartamos con los chicos. Claro. Y yo siempre le di el mando a él, que él comparta la palabra y así. Y yo me encargaba siempre de leer los versículos nomás. Yo siempre en todas las reuniones me encargaba de leer los versículos nomás. Y él desarrollaba la palabra. Desarrollar. Recuerdo que en realidad quienes me integraron, para así decirlo, fue su familia, porque yo siempre fui una persona muy apartada, muy cerrada, y es como que eso siempre le gustó a la familia de ella. Justo esas personas que más solas o que más se alejaban, era como que tienen ese hermoso corazón de querer integrarlos, y yo siempre fui una persona muy cerrada. Y cuando estaba pasando por un proceso de muchísima necesidad, tanto emocional como económica, ellos me abrieron la puerta de su casa, algo que les recontra agradezco. Y ahí me empecé a integrar un montón con su familia. Pero justamente con ella era con la que menos me integraba. Era más con la mamá, con la hermana. Es Con como una de las que, hermanas mayores. él era hermano, ya era parte de la familia, ¿no? Claro. Pero se llevaba muy bien con mis hermanas, con mi mamá. Pero conmigo era como que yo hacía mis cosas, él estaba ahí, pero él hablaba con mis hermanas y así. Bueno, yo prácticamente su familia era mi familia. Su mamá era Prácticamente mi vivía mamá. en mi casa. Sí, yo vivía en su casa. Y yo teníamos que convivir entonces con él ahí metido en nuestra casa. Uh-huh. Entonces... Aunque si bien, bueno, por ejemplo, yo que estaba estudiando en un colegio técnico, prácticamente las mañanas y las tardes yo no estaba nunca, pero desde la tarde-noche hasta la noche que me iba a mi casa sin luz, convivíamos siempre, aunque vos en ese entonces, de hecho vos estabas ensayando. Pero recuerdo que yo te llevaba a ensayar. Es un dato Eso importante, sí. que yo en ese tiempo, cuando yo seguía bailando, se podría decir, era época de mi promoción y yo tenía que ir a los ensayos. Y muchas veces él me llevaba y él me buscaba. Y es como que desde ahí empezamos a tener contacto. Pero fue raro porque al principio el contacto que yo traté de tener con ella fue para no tener ese no contacto incómodo. Porque imagínate lo feo que era yo llevarle ese trecho a que ella ensaye y estar todo el camino en silencio. Y bueno, yo entonces por ahí le sacaba algún tema de conversación acerca de eso, acerca del tema de la danza, sí, dale con la danza, del baile, y ella me comentaba su amor por el baile. Yo como que quería tratar de entender por qué a ella le gustaba hacer esas cosas, pero sin indagar, sin darle mi punto de vista ni nada. Pero ella siempre me expresó muchísimo su emoción por esas cosas. Y bueno, yo lo entendí, porque a pesar de que no lo compartía, decía, bueno, pero por algo debe ser. Yo decidí dejar todo eso en pleno. O sea, yo creo que faltaba poco para la presentación. Y bueno, yo después renuncié, se podría decir, a eso. Y bueno, y decidí desde ahí no volver a hacer más nada de eso. Y dije, bueno, señor, voy a dejar de hacer esas cosas que me gustan para hacer otras cosas que te agraden a vos. Entonces, yo me acuerdo que me sentí muy mal y estaba mi hermana Anto y estaba él, estaba ahí. Fue de noche. En mi casa. Fue muy de noche. Después de un ensayo fue, de hecho. No sé. ¿O fue un día que faltaste un ensayo? Falté, creo. Faltó al ensayo. Y bueno, y era como que yo estaba en el baño de mi casa y yo decía llorando. Y bueno, y después entonces salí cuando yo tomé la decisión firme que iba a dejar. Salí y bueno, y ahí le conté, abrí mi corazón a Facu y a Anto, que estaban ahí. Se me hace que en realidad era más a la hermana, pero como yo estaba ahí, escuché nomás. Bueno, y ahí conté que iba a dejar nomás, que dejé, que iba a salir de eso. Y bueno, yo creo que lloré en ese momento, sí lloré. Y yo a partir de ahí la empecé a tomar en serio, porque como que a mí me parecía muy contradictorio, por así decirlo, estar enseñándole algo a Dios cuando está formando parte de algo del mundo de una forma públicamente. Y sí, era bastante, o sea, la juzgaba en mis pensamientos, y tengo que reconocerlo eso. Pero
así como también le reconocí en ese momento eso, porque yo recuerdo haberte dicho que eso a su debido tiempo te ibas a dar cuenta que era algo que valía la pena. Y yo aplaudí muchísimo la decisión que ella tomó y a partir de ahí la empecé a tomar más en serio, por así decirlo. Y me empecé a dar cuenta, por ejemplo, nosotros siempre fuimos personas, creo que de carácter o de mostrar como cierta dureza. Y ella siempre fue así, como que siempre fue muy, no te me acerques, por así decirlo, siempre fuiste bastante dura. Y como que ahí pude ver tu vulnerabilidad. Te pude ver más como eras. Y me di cuenta que no era esa dura, engreída o esa agrandada, sino que vi realmente el corazón que ella tenía. Porque a lo mejor eso era algo que ella lo usaba para protegerse nomás. Y me di cuenta de que también era una persona bastante lastimada porque a partir de ahí empezamos a charlar más de seguido. Y bueno, y así. Y ahí yo también estaba confundida. Yo había terminado mi relación, por así decirlo. Yo llevaba mucho tiempo soltero, pero como que también estaba confundido porque yo algo que me decía siempre era: a la siguiente persona que yo le entrego mi corazón, yo quiero que sea la última, no quería joder más, entonces era como que fue un proceso de negación muy largo, porque creo que yo me empecé a dar cuenta que ella me gustaba. Ese día se ganó mi atención, me la tomé en serio de ese día que ella decidió apartarse de esas cosas para ponerse las pilas con el ministerio. Ahora dije, bueno, ahora sí vamos a hacer las cosas. De hecho, las cosas en el ministerio empezaron a fluir muchísimo mejor. Ya, ahora cuando nosotros hablábamos, lo hacíamos bien, lo hacíamos con un acuerdo. Ella hacía su parte, yo hacía mi parte. Y una vuelta recuerdo haber tenido yo un problema personal donde me habían sacado mi único medio de movilidad en ese entonces. Yo estaba solo, yo no contaba con nadie aparte de ellos. Y yo sentí que se me cayó el mundo abajo. De hecho, fue tanto el pico de estrés que tenía por todas las cosas que estaba pasando que terminé internado. Y ese día que yo estaba internado, adivinen quién se quedó conmigo toda la madrugada. Esta señorita. No me había olvidado eso. No, yo recién me había acordado. Y ese día yo me di cuenta de que sí, verdaderamente me gustaba. Entonces a partir de eso, yo tomé la decisión de poder hablar con la mamá, decirle: mira, me gusta. Y después, posterior a eso, Y una cosa muy importante. Yo soy una persona que, si las personas que me conocen desde hace muchísimo tiempo saben el desastre que yo era como persona. O sea, que a mí no me importaba nada, no me importaba nada. Y algo que yo siempre me voy a acordar y nunca voy a olvidar, no por tenerle rencor a las personas, sino que para mostrar de lo que es capaz de hacer Dios en la vida de una persona, cuando una persona se deja moldear por Dios. Porque cuando él le dijo a mi mamá, que esto también me voy a contar más detalladamente en el próximo video, mi mamá, algunos de mis amigos, de mis amigas, algunos de mis hermanos, o sea, prácticamente todas las personas que me conocían a mí siempre le dijeron a Fagu que yo no le convenía. Sí, que yo no iba a funcionar. Que vos estás pensando eso. Yo te prefiero a vos ahí nomás como amigo, porque yo no quiero que ella se confunda más. Me habían, obviamente. O sea, pero le decían para protegerle a él de mí, no porque no querían que él me lastime a mí. Le decían para que porque yo era mala persona, yo le iba a lastimar a él. Entonces, no es que era mala persona, sino que estaba muy confundida y se metió en muchas cosas que yo en ese entonces no sabía. Claro. En ese entonces no sabía, que solo empecé a conocer en el proceso. En el proceso me fui empezando a dar cuenta de las cosas que ella había pasado, las cosas las cosas que había hecho. Entonces, bueno, fíjense el grado de ¿cómo se podría decir? De desconfianza que le sembraron a él. Y también que yo alimenté con muchísimos errores míos. Posteriores, porque igualmente hasta ese entonces yo no, sinceramente, como yo le digo, mi visión, lo que yo había visto de ella fue sí, obviamente lo que yo había escuchado antes, que me habían dicho. Pero como que después esa versión no empezó a coincidir con las cosas que yo veía en ella. Después, más adelante, empecé a recordar todas esas cosas y cuando vi sus acciones, cuando vi, por ejemplo, que ella decidió dejar el baile, por así decirlo, para poder enfocarse en un baile que agrade el corazón de Dios, cuando vi como ella era más compañera conmigo, cuando ella se quedó conmigo en el hospital,
definitivamente yo me olvidé de todas esas cosas. Inclusive me olvidé de todas esas recomendaciones de que vos estás seguro de esto que aquello y no, porque claro, yo ya empecé en esa etapa de enamoramiento donde yo ignoro Es la persona correcta. donde yo elimino todas esas banderitas rojas y me concentro solamente en las cosas buenas. Es mi idónea. Y bueno, me quedé con eso. Y bueno, siguiendo lo que estaba diciendo, toda esa gente le decía, o sea, como que ¿Estás seguro? como que yo no le convenía, eso trataba de Claro. decirle. Y yo en no pocas entendía. palabras. Y yo no entendía por qué no me conviene si Es re bonita. es re bonita, no me hizo nada malo, está en este proceso, está en este cambio, pero, cuando a partir de todo eso, yo tuve un inconveniente con la mamá de ella, yo me aparté. Eran archi enemigos, Yo me aparté, por ende me aparté de la familia porque no quería problemas y en ese entonces... Acá vamos a poner una imagen de mamá y de Facu. En ese entonces nosotros, no, porque ya mucho trabajo de edición, ya no vamos a poner nada. Y en ese entonces nosotros empezamos a tener más contacto por WhatsApp o por teléfono, por así decirlo, por redes sociales. Y bueno... No sé si les pasa que cuando, por ejemplo, muchas personas te dicen, ahí no es, vos como cabeza de chorlito, de loquito, te va y te ahí mete. querés, Cuando de te dicen, terco. ahí no es, ahí te va. Ahí querés. Ahí va y vuelve. Entonces, a nosotros se nos cerraron las puertas. O sea, ya habíamos confirmado, por así decirlo, que no habíamos entendido que yo le gustaba a él y a él me gustaba a mí. Pero no íbamos a hacer nada al respecto. Esa era la idea. Pero también nos habíamos comprometido a cuidar nuestra soltería y no confundirnos tampoco el uno al otro. O sea, vos me gustás y si yo sé que yo te gusto y yo te dije a vos que me gustabas, voy a tratar de ser, no puedo serte fiel porque no estamos en nada, pero por lo menos voy a tratar de ser leal a tus sentimientos y a no lastimar tu corazón, porque me abriste tu corazón, me dijiste que te gustaba y bueno, voy a tratar de cuidar eso por lo menos hasta tanto tenga claro qué es lo que quiero, pero no jugar con eso. Y una vez que nosotros nos alejábamos y empezamos a tener contacto por teléfono, algo que nos pasaba es que claro, cuando nosotros estábamos juntos, estábamos rodeados de personas y habían un montón de temas que nosotros no podíamos tocar porque habían otras personas. Y cuando nosotros empezamos a hablar por teléfono, ella por su lado, yo por el mío, y obviamente sin nadie alrededor, porque no había nadie que esté viendo nuestra conversación, empezamos a abrir un poquito más nuestro corazón. Y yo, obviamente, las charlas empezaron a ser más atentas, empezaron a ser más cariñosas y nos empezamos a enganchar. Ya esperaba yo su buenos días. Empezamos a engancharnos más, pero, ¿después qué pasó? Después volvió alguien a la vida de ella y bueno, ella tomó la decisión de dejarme, por así decirlo, de un lado y yo tomé la decisión también de apartarme por completo de Para ella. justificarme, yo, como siempre digo, uno toma la decisión de soltar el pasado y decir hasta acá. Hasta acá permito que el pasado me siga perjudicando mi presente. Uh-huh. Entonces, yo tenía muchísimas cosas todavía que sanar. Y todas esas cosas que yo no había sanado, obviamente, afectaban lo que yo quería, por así decirlo, construir con él. Muchas cosas de mi pasado vinieron a desordenar todo lo que estaba yo tratando, por así decirlo, de equilibrar cuando me gustaba él y todas esas cosas. Y era como que mi pasado venía a mi presente y me descolocaba todo y yo no sé si para allá, para allá. Entonces, como que yo no estaba emocionalmente estable. Que era justamente lo que a mí me trataban de decir. Entonces, cuando yo, claro, yo me empecé a dar cuenta de estas cosas, yo obviamente me cerré otra vez mi corazón y tomé la decisión de alejarme. Y así fue por un buen tiempo, prácticamente 2 meses. Hasta que, o sea, al yo no estar estable emocionalmente y no saber qué quería hacer yo con mi vida, obviamente que también a él yo le decía un montón de cosas, le ilusionaba y así. Eso ella cree. Ella cree que me ilusionó, pero no fue así. Y bueno, y es como que también afectaba las decisiones que yo tomaba en ese momento. Era como que, bueno, Facu, espérame acá, que yo voy a hacer esto y después te busco de nuevo. Claro, si no funciona, total, yo te tengo. Ajá, era como que yo lo tenía, voy a ser directa acá, porque muchas personas conocen la historia. Es como que yo
le tenía él como segunda opción. Por ahí si no funciona lo mío, si no, es como que siempre. Claro. Estaba. Y yo al principio yo quiero aclarar esto, al principio no es que yo la estaba esperando, sino que yo siempre me mantuve soltero, porque yo, como les dije, yo tomé esa decisión. Yo, de hecho, en ese mismo año yo tuve la oportunidad de poder establecer algo con una persona y las cosas no me estaban saliendo con esa persona. Y yo decidí justamente hacer eso, cerrar el corazón, de hecho, a un punto en donde yo mismo me obligué a tratar de sentir algo por una persona. Porque antes de ella, a mí me tocó una persona buena, pero a mí no me gustaba esa persona. Yo me di cuenta que no me gustaba y yo tampoco quería ilusionarlo a esa persona. Entonces lo que yo hice fue cerrar otra vez mi corazón. Y cuando llegó ella y empezó a tener este cambio y empecé a yo presenciar ese cambio y me empezó a gustar eso que Dios estaba empezando a construir en ella, yo me empecé a confundir y yo, todo lo contrario, me forzaba a no sentir nada. Pero me amaba con todo su corazón. Y después, bueno, me empezó a gustar y demás, y ya cuando empecé a ver las primeras banderitas rojas, como que tomé la decisión. Al principio no me costó alejarme, y fue así. Después ella, estimo yo que las cosas no le resultaron. Y bueno, lo que pasaba también con su familia era que cuando yo estaba lejos de ella, mi familia se llevaba bien con él. Yo me empezaba a llevar bien con su familia. Yo era la oveja negra. Y en ese entonces, cuando yo empecé a tener yo era el diablo. otra vez contacto con la familia, empezamos a organizar lo que en definitiva sí eran las reuniones de jóvenes. Empezamos a tener contacto directo con nuestra pastora, nos dio el permiso de, en lugar de hacer las reuniones en la plaza, en una casa ajena, conseguimos el permiso de poder estarlo haciendo en el salón de nuestra iglesia. Y ahí empezamos otra vez en conjunto, pero ¿cómo sería? Con muchas... empezamos a ser como monitoreados, por así decirlo, por la familia de ella, por nuestra mentora en conjunto, y al principio arrancamos así. Era como que encima, ojito con ustedes. Con ellos encima nuestro, y cuando nos empezaron a dar libertades otra vez, es como que nosotros rompíamos, vamos a ser sinceros, violábamos esos límites y ya empezamos nuevamente a tener más contacto entre nosotros. Es como que siempre nos ponían un límite, nos daban la oportunidad, un montón de oportunidades nos daban, o sea, tanto mi familia como nuestros mentores espirituales, nos daban un límite, nos daban libertad. Bueno, o sea, primero nos dieron límites, y cuando nosotros empezamos a ganarnos su confianza, ellos nos empezaron a dar libertades. Y nosotros... Y después nos cruzábamos esa raya que ya otra vez volvíamos a meter la pata, a hacer macana. Hacer macana en el sentido... No cualquier tipo de macana, al menos no al principio. No, pero ya, por ejemplo, a veces una charla que era... Vamos a ser directo. Al principio las charlas eran, vamos a organizar, ver qué podemos hacer tal día, y bueno, cuando terminábamos de organizar lo que íbamos a charlar para esa reunión de jóvenes, ya la conversación terminaba ahí. Pero después ya le agregábamos, ¿y cómo estás? ¿Y cómo fue tu semana? Y empezamos así, y después, sin darnos cuenta, ya estábamos hablando hasta las 3 de la madrugada de nuestros sentimientos, de cuánto te quiero, cuánto te extraño, de que me gustaría que otra vez estemos más tiempo juntos. Y ya hasta incluso, y yo me animo a decir, y esto es lo peor de todo, a veces utilizábamos eso en donde Dios nos quiso poner como una excusa prácticamente para poder estar juntos, que eso es lo que mayormente, lo que después, al pasar el tiempo, porque obviamente que en ese entonces uno no es consciente, porque todo parece re lindo, qué sé yo, o parece que no va a tener consecuencias. Pero todo acto tiene su consecuencia. Tiene sus consecuencias, y después, bueno, empezamos a cruzar esos límites, y bueno, obviamente cuando lo empezamos a hacer otra vez, nos pusieron un freno y todo se volvió a cortar. Era como que construíamos algo con fuerzas. Construíamos algo estable, pero después nosotros queríamos hacer más de lo que se nos pidió, o sea, hasta ahí nomás. Y como que nosotros hacíamos más, y ahí se desmoronaba todo lo que nos permitieron, y nosotros siempre nos preguntábamos por qué no respetábamos eso, que era, o sea, por lo menos, porque muchas veces a mí, o sea, de parte de mi mamá, esto no es nada espiritual, siempre mi mamá me decía, bueno, con Facundo no, te dejo esto, hasta acá nomás. Y yo, en vez de respetar eso, siempre cruzaba ese límite. Y algo que a mí me pasaba, de hecho, era como que al principio a mí no me costaba, por así decirlo, decirle que no. Era como que yo al principio yo también, o sea, yo sabía poner mi límite, pero era como que después era como que cedía. O sea, no fui firme en mi decisión. No fui firme en mi decisión. En ese sentido me comparo mucho con Adán, porque cuando ella me ofrecía la manzana, yo
Pude haberle dicho, no voy a comer de este fruto, pero no, yo agarraba y lo comía. Bueno, y cuestión, así. Fueron un montón de cosas que si contamos todo lo que pasó... Vamos a terminar o sea, son 2 años. capítulos. Son 2 años Son 2 resumidos en años. pocos minutos. Entonces, fue así. Estuvimos literalmente 2 Nos caíamos años. mal y al principio nos caíamos mal. O sea, a mí Es como nunca que me cayó mal en sí. teníamos un amor-odio. Es como que cuando pasaban los problemas, bueno, ahí nos terminamos todo mal. Después otra vez, bueno, te extraño Facu, Claro. te extraño Ale, y ahí nos amamos otra vez. Y entonces sí, 2 años de ida y vuelta, 2 años donde nos peleábamos, donde cruzábamos los límites, Así donde no nos que- podíamos ver. Un montón de cosas. Así que si vos querés, si te interesa el chisme, si te interesaría saber un poquito más de nuestro testimonio, como nosotros le decimos, Mira. también queremos hacer algo de no hacer tan extenso. Eso sinceramente no sé ni cuánto ya, Ujú. pero siento que hablamos demasiado. O sea, Eh, si quieres saber más, te invitamos a que vayas a la segunda parte donde vamos a tener una persona que va a invitada que es invitar, protagonista. que es protagonista de toda esta historia de de toda amor. esta historia. Dudo yo que va a hablar de todo. Bueno, Ujú. esperemos que no, porque no me va a dar el almacenamiento. Pero sí nos va a dar un panorama, por lo menos antes de casarnos. Y prometemos seguir con esto. Y seguramente, obviamente, la vida de casados va a dar un montón de testimonio más. Así es. Y vamos a poder contarles un poquito más también de cómo fue el proceso. Si a ustedes les interesa algo, algún tema, o tienen alguna duda, alguna pregunta, y bueno, pero ¿y esto, y esto, y esto, y esto? O quieren algún consejo, no les vamos a dar porque no somos quien para aconsejar. No, pero podemos contarles por lo menos qué cosas a nosotros nos funcionaron. Pero también entendemos que hay personas y personas. Todos somos personas diferentes. Y a todos Dios nos usa de una manera diferente y todos tenemos procesos diferentes. Porque nosotros, como siempre decimos, nosotros en pocos meses entendimos que era necesario comprometernos y dar ese paso de fe. Pero atrás de todo eso, porque Hay un muchas montón de muchas cosas. personas nos dicen, ¿por qué se van a casar tan joven? Tan Vale, seguro. recién vas a cumplir 18 años, ¿estás segura? ¿Estás seguro? ¿Están seguros de atarse para siempre? Y así, pero nadie más que mi familia y hay pocas personas conocen El proceso. el proceso que nosotros tuvimos que pasar antes de tomar esta decisión tan importante, porque no es solamente, yo siempre digo, no es un papel que tenés que firmar y se queda guardadito. No es solo un contrato, es un pacto, ¿no? Es un pacto contrato, con es un Dios, pacto. es un pacto con nosotros, Con nosotros mismos, con nuestro mismos. cuerpo y con la otra persona. Así es. Porque entendemos que nos volvemos uno y también remarcar la importancia de que no es necesario esperar tanto tiempo para darte cuenta de lo que querés. O sea, Así es. no hay que estar jugando de que voy a jugar 7 años enteros a darme cuenta si es o no es la persona con la que yo quiero. Yo creo que ya todo lo que nosotros pasamos, porque en ese tiempo yo conocí sus peores vergüenzas, sus peores errores, sus malas decisiones. Ella conoció mis vergüenzas, mis malas decisiones. Yo conocí sus heridas, ella conoció mis heridas, yo conocí sus fortalezas. Ella también conoció las mías. Yo conozco sus alegrías, ella Nos conocimos, nos lastimamos, nos herimos, nos hicimos un montón de cosas. Nos reconciliamos, nos amamos, nos odiamos, pasamos por todos los estados de ánimo, pasamos por todos los procesos imaginarios, 3 años. pasamos por todos los errores durante 3 años entre estos 10 meses de relación oficial, pero sumarle a todo el tiempo anterior de 10 meses hasta que nos permitieron poder iniciar una relación juntos. Porque Sin ninguna persona, incluso las personas que siempre le aconsejaron, le decían que no les convenía. Hoy en día nos dicen que hacemos linda pareja. Hoy en día muchas personas nos preguntan cómo hacen para llevarse así. Hoy en día la principal razón que nos separaba es la principal razón que nos está ayudando a organizar todas las cosas para Mami, que te funcione. ama. Así que, papá, si vos pensás, si vos no sé, vos tenés al diablo encarnado en tu suegra, seguí orando porque Dios escucha las oraciones. Yo no la juzgo, ella realmente fue una persona a quien yo también lastimé, nos lastimamos mutuamente en un montón de cosas. Lo que quería hacer era proteger a su pollito, A mami, su pollito. te amo, mami. Ella también intentó protegerme a mí, ella también quiso protegerla a ella, pero ella se dio cuenta de un montón de cosas, así como nosotros nos dimos cuenta también de un montón de cosas. Acá yo creo que nadie hizo las cosas bien, pero cuando dejamos que Dios empiece a fluir en nuestra vida, porque algo loco fue que nosotros cuando no queríamos, ahí se dio. Pero bueno, eso ya es historia para otro podcast, para Así otro que, capítulo. Si te interesa saber qué más pasó, porque esta historia no termina acá. No termina acá y no va a terminar porque esto va a durar toda la vida. Así es. Te invitamos a que vayas a la segunda parte que seguramente se va a subir en estos días. En estos días. Así que bueno, si por ahí todavía no subimos esa segunda parte, te invitamos a que te suscribas y le des like a la campanita. Y la otra sí. Entonces, dale, si quieres saber cómo hicimos nosotros para hoy en día amarnos con todo nuestro corazón,
Si quieres saber cómo llevarte bien con tu pareja y poner a Dios por sobre todas las cosas. No nos escuches Como porque ahora, no- como ahora somos el cordón de 3 dobleces, tienen que saber una cosa. Tienen que obedecer, a sus hombres mujeres. tienen que obedecer a sus mujeres y dejar siempre que ellas estén al mando. Mentira. Únicamente nosotros entendimos que es cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Literal. Y cuando nosotros decimos no, Dios dice sí. Cuando nosotros decimos sí, Dios dice no. Ujú. Entonces, no hay mejor cosa que poner a Dios en el primer centro, en el primer lugar de cualquier cosa, no solamente en la relación, sino en nuestros planes, en nuestros proyectos, en un montón de cosas. Está bueno tener proyectos y planes individuales también, o sea, Ujú. ella también tiene su vida, yo tengo mi vida, respetar esas decisiones y que esas decisiones respeten, o sea, las decisiones que nosotros tomamos también respeten el hecho de que nosotros estamos en un compromiso, porque el hecho de que yo tenga mi vida no significa tomar una decisión que yo sé que perjudica nuestra relación, sino que tiene que ser algo que me beneficie, que principalmente le tiene que beneficiar a ella, porque el primer paso es yo enfocarme en su bienestar y ella enfocarse en mi bienestar, porque esa es la única manera para que las cosas fluyan. Porque si yo me empiezo a enfocar en mí y ella en ella, las cosas nunca van a funcionar. Siempre busquen la felicidad de Del tu otro. pareja. Ujú. Entonces, por hoy culminamos con la primera parte. Básicamente así nos conocimos, así los procesos que pasamos. Y en la segunda parte les contamos más a Esto profundidad no significa más a profundidad. todo lo que, Ujú. lo que pasamos, Ujú. lo que seguimos pasando. Y bueno, aclaro, porque esto no es tampoco una... con esto no, yo al menos, nosotros no le queremos decir a ustedes que... Tienen que pasar un montón que tienen de que cosas. pasar un montón de cosas para que las cosas terminen funcionando. O a lo mejor tienen que seguir estando en ese lugar. Porque también yo sé que hay un montón de gente que puede malinterpretar esto, porque nosotros fuimos muy tercos y aún así terminamos estando juntos, pero probablemente va a haber un montón de gente que pase por procesos similares Y no es que la aún persona. así no van a terminar juntos. Pero la única manera de que lo van a hacer, darse cuenta de que verdaderamente son o no el uno para el otro. Primero que nada, nosotros decidimos con quién estar, o sea, Dios no se va a meter con nuestras decisiones, pero Dios ya conoce nuestros gustos, o sea, Dios ya sabe con quién vamos a terminar estando porque Él sabe qué nos gusta. Entonces, Él respeta nuestro libre albedrío, pero Él ya sabe ya a quién vamos a decidir. Eso no significa que Él nos elija la pareja. Vos elegís tu pareja, pero Dios va a terminar haciendo que las cosas fluyan o no fluyan. Vos puedes hacer las cosas por tu fuerza y no van a funcionar nunca las cosas. Entonces, cuando nosotros dejamos que Él actúe, ahí recién pudimos comprobar. Y bueno, si no era con nosotros, cuando nosotros decíamos, bueno, no, listo, bueno, Dios iba a abrir otras oportunidades, porque yo tuve la oportunidad de irme a Resistencia, de irme a mi lugar de origen, ella tuvo la oportunidad de probablemente volver a estar con otra persona o enfocarse en otras cosas, o el año que viene, o lo que fuera. Oportunidades van a haber siempre, pero Dios es quien en fin endereza nuestros caminos cuando nosotros dejamos de ser tercos y dejamos que Él dirija nuestra vida. Así que bueno, si quieres saber más, te invitamos a que vayas a la Como segunda la quinta vez que parte. estamos diciendo Y gracias por compartir ver. nuestra historia a las personas que siempre están apoyándonos, a las personas que siempre nos dejan mensajitos, que se ponen felices Las por bendecimos. nosotros, bendecimos su vida, que le llegue una persona así también. Es hora de levantarse ya. Así que Los bendecimos. gracias por todo. Y lo despedimos con este ringtone. Yo soy Alejandro. Tu papá. Nos vemos en el próximo video. Del cordón de 3 dobleces. Chao, chao.